Intentar domesticar animales salvajes puede ser peligroso, ya que su instinto impredecible puede llevar a situaciones fatales, incluso si algunos criadores creen que la convivencia tranquila los ha vuelto mansos. Por lo tanto, intentar domesticar monos, serpientes, osos, hipopótamos, lobos y leones puede ser un gran error, pues en un instante, el instinto salvaje puede transformar al dueño en parte del menú del animal. Y eso es exactamente lo que vas a ver aquí hoy. Así que ya deja tu like, haz clic abajo en el botón de suscribirte y vamos allá. Lo que se suponía que sería una visita común terminó convirtiéndose en uno de los casos más impactantes jamás registrados. Charla Nash fue a la casa de su amiga Sandra Herold en febrero de 2009, como lo había hecho otras veces, pero esta vez sucedió algo terrible. Travis, el chimpancé de Sandra, tuvo una reacción inesperada y atacó a Charla de una forma impactante. El animal ya era tratado como parte de la familia e incluso realizaba tareas domésticas, pero llevaba un tiempo mostrando un comportamiento extraño. Ese día, Travis tomó las llaves, salió al patio y no quería volver. Preocupada, Sandra puso un medicamento en su té y llamó a Charla para que ayudara. En cuanto llegó, ella trató de distraerlo con un juguete, pero el chimpancé se abalanzó contra la visitante. Charla cayó al suelo y el chimpancé la atacó. Sandra hizo todo lo posible para detenerlo, intentando distraer al animal o incluso usar objetos para que se detuviera, pero nada funcionó. Desesperada, llamó a emergencias pidiendo ayuda. La policía llegó y le disparó varias veces a Travis. El mono huyó al interior de la casa, donde no sobrevivió. Charla fue rescatada rápidamente. Pasó 15 meses en tratamiento y necesitó un trasplante total de rostro, pero no se recuperó por completo. Hasta el día de hoy, no recuerda el ataque y trata de seguir adelante de la mejor manera posible. La posesión de animales exóticos puede ser peligrosa y un caso llamó la atención en enero de 2010. Norman Buwalda, un canadiense de 66 años, perdió la vida tras ser atacado por su propio tigre siberiano. El animal, que pesaba alrededor de 300 kilos, vivía en su propiedad en Southwold, Ontario. El día del incidente, Norman entró en la jaula para alimentar al tigre, pero terminó siendo atacado. No hubo testigos y la policía no pudo determinar qué provocó el ataque. Un familiar encontró a Norman y logró encerrar al animal en otra parte del recinto hasta que llegó el rescate. El canadiense era conocido en la región por su pasión por los animales exóticos. Era presidente de la Asociación Canadiense de Propietarios de Animales Exóticos y poseía otros grandes felinos en su propiedad. Sin embargo, sus vecinos se preocupaban por la presencia de esos animales. En junio de 2004, un niño de 10 años fue sorprendido por uno de los tigres de Norman mientras tomaba fotos para un trabajo escolar. El animal estaba sujeto con una correa, pero aún así logró acercarse al niño. Después de ese suceso, los residentes intentaron prohibir la tenencia de animales exóticos en la zona. Nicole Balog, vecina de Norman, ayudó a aprobar una ley para prohibir la crianza de estos animales, pero él apeló ante la justicia y logró revertir la decisión. El abogado Alan Patton, quien representó a Norman en el proceso, afirmó que él sentía pasión por los tigres y le gustaba fotografiarlos. Tras su fallecimiento, la policía declaró que no se había infringido ninguna ley y que la familia debería decidir qué hacer con el tigre. Mientras intentaba retirar huevos de una pitón para ponerlos en una incubadora, Jay Brewer, un apañador de serpientes profesional, fue atacado en el rostro por el animal. El incidente ocurrió en California, Estados Unidos, y fue registrado en video. Jay, fundador del zoológico Reptile Zoo, compartió las imágenes en sus redes sociales, mostrando el momento exacto del ataque. En las imágenes se ve a la serpiente enrollada alrededor de los huevos mientras él se acerca. En el instante en que extiende la mano para agarrarlos, el animal se gira rápidamente y lo ataca en el rostro. Incluso después de la mordida, Jay continuó intentando retirar los huevos, utilizando una herramienta de metal para alejar a la serpiente. Explicó que era necesario sacar los huevos porque no sobrevivirían sin la incubación artificial. Tras el ataque, mostró su rostro lesionado, pero siguió con el procedimiento.
oso. En la descripción del video dijo que se trataba de un riesgo necesario para asegurar que las crías tuvieran la oportunidad de nacer con seguridad. La pitón atacó porque, en la naturaleza, las serpientes protegen sus huevos de las amenazas. Aunque no es venenosa, la mordedura de este tipo de serpiente puede causar cortes, ya que sus dientes son curvos y afilados. En el caso de Jay, la herida fue leve y pudo continuar con su trabajo como de costumbre. Timothy Treadwell era un entusiasta de los osos y documentaba su convivencia con estos animales en el Parque Nacional Katmai, en Alaska. Desde joven sentía fascinación por los osos y solía acampar en la región. Con el tiempo, comenzó a pasar los veranos viviendo entre ellos, creyendo que había ganado su confianza. A pesar de que se le advirtió repetidamente sobre los riesgos, mantuvo esta rutina hasta su fallecimiento en octubre de 2003. Ese año, Timothy y su novia, Amy Huguenard, estaban a punto de dejar el lugar cuando un oso los atacó. El momento quedó grabado en audio, ya que la cámara estaba encendida pero sin la lente. Durante 6 minutos de grabación, se puede escuchar a Timothy gritando para que Amy lo ayudara y diciéndole que golpeara al oso. Amy intentó alejar al animal usando una sartén, pero este volvió a atacar. Al día siguiente, el piloto de la pareja, Willie Fulton, llegó para recogerlos y se encontró con una escena desoladora. En lugar de Timothy y Amy esperando en la orilla, solo había un silencio inquietante y un gran oso cerca. Los guardabosques encontraron el campamento destruido y a la pareja sin vida. Híbridos de lobo y perro atacaron a Sandra Piovesan, de 50 años, dentro del cercado donde criaba a los animales. Ella sufrió heridas en varias partes del cuerpo. El caso ocurrió en julio de 2006, en Estados Unidos, y llamó la atención por involucrar animales considerados peligrosos. Incluso tras recibir advertencias de expertos sobre los riesgos, Sandra insistía en que tenía control sobre los 9 cruces de lobo con perro. El espacio en el que vivían estos animales podía parecer amplio, pero no era el ideal. Además, no estaban esterilizados y ya habían producido varias camadas. Se desconoce qué hizo Sandra con los cachorros. Estos cruces pueden heredar el instinto territorial de los lobos, necesitando mucho espacio para evitar el estrés y la agresividad. Al no estar esterilizados y haber tenido crías, la disputa por territorio y liderazgo podría haber aumentado dentro del cercado, volviendo el ambiente aún más tenso. Sandra creía haber ganado la confianza de los lobos, pero al final terminó siendo atacada dentro de su propio cercado. Cuando no apareció para un compromiso, su hija pidió a alguien que fuera a la casa a verificar. Sandra fue encontrada tendida en el suelo, dentro del cercado. Las autoridades consideraron que su fallecimiento fue un accidente. Tras el ataque, los animales fueron sacrificados con el consentimiento de la familia. Los mestizos tenían entre 7 y 8 años y pesaban entre 32 y 45 kilos. Una oficial de protección animal afirmó que Sandra era una persona amable, pero ignoraba los peligros de mantener esos cruces como mascotas. Según ella, Sandra creía que tenía el control de los animales, pero estaba completamente equivocada sobre su naturaleza. Intentar domesticar a un animal salvaje puede ser extremadamente peligroso, y ese fue el error fatal de Marius Els, un granjero de Sudáfrica que perdió la vida a manos de su propio hipopótamo de compañía, Humphrey. El caso ocurrió en noviembre de 2011 y llamó la atención por su desenlace trágico. Marius, quien también era mayor del ejército, había criado al hipopótamo desde que tenía 5 meses, creyendo haber desarrollado un lazo especial con él. El animal fue rescatado de una inundación y terminó siendo comprado por el granjero, quien hizo caso omiso a las advertencias sobre los riesgos. Con frecuencia montaba en el hipopótamo y decía que Humphrey era como un hijo. Sin embargo, personas cercanas a él advertían que el animal seguía siendo salvaje e impredecible. El hipopótamo ya había causado problemas antes. En una ocasión, persiguió a un hombre y a su nieto, que tuvieron que trepar a un árbol para ponerse a salvo. Humphrey también habría matado terneros en la granja y escapado varias veces del cercado, asustando a golfistas en un club cercano. Aún así, Marius creía que podía controlarlo solo con su voz. El día del ataque, el granjero terminó en el río, donde el hipopótamo lo atacó, provocando un incidente fatal. Marius fue encontrado sumergido en el agua.
Aquella mañana de octubre de 2003, un agente de la unidad de servicios de emergencia recibió una llamada inusual que pronto se convirtió en una historia sorprendente. Martin Duffy, nuevo en el equipo, fue informado de que había una situación que involucraba a un tigre que vivía en un apartamento. Poco sabía él que el animal en cuestión era la mascota de un residente que lo había criado desde cachorro. Antoine Yates, residente del complejo de viviendas Drew Hamilton, tenía a Mink, el tigre, bajo su cuidado desde que el felino tenía 6 semanas de vida. Durante 3 años, lo alimentó y cuidó sin que los vecinos se dieran cuenta de la gravedad de la situación. Antoine alimentaba a Mink con biberón, carne molida y posteriormente trozos enteros de pollo e hígado, creyendo haber formado un lazo especial con el tigre. En octubre de 2003, Mink, que había sido considerado dócil, atacó la pierna de Antoine, desencadenando una operación de contención. El agente Martin fue izado con una cuerda hasta la ventana del apartamento y, con un dardo tranquilizante preparado por Robert Cook, el veterano a cargo, intentó sedar al felino. Robert explicó que, para garantizar la seguridad de todos, era esencial adormecer al animal, ya que su comportamiento salvaje podía representar grandes riesgos. Después de varios minutos de tensión, Mink fue sedado y la situación quedó bajo control. El tigre fue trasladado a un santuario de vida silvestre, donde viviría con cuidados especializados. Antoine, por su parte, quedó marcado para siempre por la experiencia, pero sobrevivió. Reconoció que, aunque había criado a Mink con mucho cariño, nunca imaginó que mantener a un animal tan poderoso en un entorno urbano podría ser tan peligroso. Explorar la naturaleza puede ser una experiencia increíble, pero también trae riesgos inesperados. Taylor Mitchell, una cantante de 19 años, fue atacada por coyotes mientras hacía senderismo sola en el Parque Nacional Cape Breton Highlands, en Canadá, en octubre de 2009. El caso llamó la atención por ser el único ataque fatal de coyotes a un humano adulto registrado hasta ese momento. Taylor estaba de gira para promocionar su primer álbum cuando decidió recorrer la Skyline Trail, una de las sendas más conocidas del parque. Fue atacada por al menos 2 coyotes y encontrada poco después por 4 excursionistas que tuvieron que ahuyentar a los animales. Aunque recibió atención médica rápidamente, no sobrevivió. Las investigaciones indicaron que los coyotes de la región habían desarrollado un comportamiento inusual. Con la escasez de presas más pequeñas, comenzaron a cazar alces, un animal de gran tamaño. Los expertos sugirieron que eso pudo haber llevado a los coyotes a ver a Taylor como una presa. El estudio también mostró que los animales no estaban enfermos, ni habían consumido comida humana antes del ataque. Tras la tragedia, la madre de Taylor, Emily Mitchell, creó una fundación en su honor. El parque reforzó los estudios sobre la presencia de coyotes y las precauciones necesarias para evitar nuevos incidentes. Un trágico accidente le ocurrió a Kelly Ann Waltz en octubre de 2009. Fue atacada por un oso negro de 158 kilos mientras limpiaba la jaula donde vivía el animal. El oso, llamado Teddy, había sido criado por Kelly desde que era un cachorro y formaba parte de una colección de animales exóticos que la familia mantenía, incluyendo un tigre y un león de montaña. Ese día, Kelly intentó distraer al oso arrojando comida para perros a un lado de la jaula, pero inesperadamente el animal la atacó. Los niños que estaban presentes lo presenciaron todo y corrieron a pedir ayuda. El vecino Scott Caston, quien escuchó los gritos, tomó un arma de fuego y disparó contra el oso, abatiéndolo en la jaula. El esposo de Kelly, Michael Waltz, vendía animales exóticos, pero su licencia había expirado en junio de 2008, lo cual no influyó en el ataque. La familia ya había criado otros animales salvajes, como leones, jaguares, leopardos y cervales, que son felinos de hábitos nocturnos. Según expertos, Kelly debería haber aislado al oso antes de entrar a limpiar. La jaula era considerada pequeña para un oso negro adulto, aunque estaba hecha de acero y concreto. Los expertos recomiendan espacios más grandes y medidas de seguridad para evitar el contacto directo durante la limpieza. Mientras alimentaba a un lince siberiano en una propiedad en la ciudad de Atlanta, en Estados Unidos, en diciembre de 2014, Rachel Hightower, de 21 años, fue atacada por el animal. El dueño del felino estaba de viaje y había dejado a Rachel a cargo de su cuidado. Durante la alimentación, ella entró en el recinto del animal, lo que no era recomendable, y terminó siendo atacada. El lince la alcanzó con sus garras, hiriéndola.
Una amiga de Rachel, que la acompañaba en ese momento, llamó a emergencias desesperada y contó que la joven estaba tendida en el suelo. Cuando la policía llegó al lugar, ella seguía consciente. Rachel fue llevada al hospital para recibir atención médica. El lince pertenecía a Fred Boyajian, un criador de animales exóticos que poseía licencia para mantener felinos salvajes desde hacía más de 30 años. Además del lince siberiano que atacó a Rachel, también tenía otros felinos exóticos, como servales y caracales, dos especies silvestres. Según un cuidador del lugar, la joven entró en el recinto por su cuenta sin seguir el protocolo adecuado. El animal fue devuelto a su jaula tras el incidente y se notificó a las autoridades. Ese no fue el primer problema relacionado con los animales de Fred. En 2004, uno de sus linces se escapó de la jaula y fue encontrado deambulando por el vecindario. Aunque mantenía los animales de forma legal, el dueño ya había advertido que estos felinos no eran mascotas y podían ser peligrosos si no se manejaban correctamente. Conseguir el trabajo de tus sueños puede ser emocionante, pero también trae desafíos inesperados. Patricia Wyman era una joven bióloga de vida silvestre que consiguió un puesto en la Reserva Forestal y de Vida Silvestre de Haliburton, en Canadá. El lugar, que cubre una extensa área boscosa, cuenta con una reserva dedicada al estudio y preservación de lobos grises. Patricia estaba entusiasmada con su nueva labor, que incluía alimentar a los animales y educar al público sobre la especie. En su cuarto día de trabajo, en abril de 1996, Patricia entró sola en el cercado de los lobos. La reserva mantenía a los animales con el mínimo contacto humano para que mostraran comportamientos naturales. La manada era tímida y evitaba a las personas. Sin embargo, al entrar en el recinto, Patricia notó algo inusual. El lobo alfa la observaba con mucha atención, a diferencia de los demás. Poco después, Patricia fue rodeada por la manada. Los lobos avanzaron contra ella y tropezó, cayendo al suelo. Esto desencadenó el ataque y los animales la dominaron. Horas después, los empleados de la reserva encontraron a Patricia. La situación fue grave y tuvo un desenlace fatal para la joven. Los investigadores sugirieron que el ataque pudo haber sido motivado por el instinto territorial u otro comportamiento específico. Alexandra Black, de 22 años, se encontraba en su 10º día de pasantía cuando fue atacada por un león en el centro de conservadores, en Burlington, Carolina del Norte, en Estados Unidos. La joven, apasionada por los animales, realizaba tareas de rutina, como limpiar el recinto de los leones, cuando el felino logró escapar del espacio donde estaba confinado y entró en la zona donde se encontraba Alexandra. Lamentablemente, ella no sobrevivió. La tragedia sucedió a finales de diciembre de 2018 y, al percatarse de la gravedad de la situación, se llamó rápidamente a los servicios de emergencia. Para poder acercarse a Alexandra, ya sin vida, fue necesario sacrificar al león. Alexandra acababa de graduarse en la Universidad de Indiana y deseaba seguir una carrera en la vida silvestre. Esta pasantía era la cuarta que realizaba, después de haber trabajado en otros proyectos relacionados con animales. El zoológico informó que el centro de conservadores estaba profundamente afectado por la pérdida. Los empleados quedaron traumatizados y el zoológico cerró temporalmente. Alimentar a un cocodrilo puede parecer arriesgado, y para Dizzy Tuwo, una científica de 44 años, fue algo fatal. En enero de 2019, mientras trabajaba en una granja de perlas en Indonesia, donde se criaban ostras para producir joyas, fue atacada dentro del recinto del animal. El cocodrilo, llamado Merry, medía cerca de 4,5 metros y pesaba alrededor de 700 kilos. Según relatan, Dizzy pudo haber caído dentro del recinto o haber sido arrastrada al agua por el reptil. Al día siguiente, sus compañeros de trabajo encontraron a Merry y alertaron a las autoridades. La policía inició una investigación para localizar al dueño del animal, un empresario japonés que mantenía al cocodrilo de forma ilegal. Las autoridades ambientales ya habían intentado rescatar al reptil anteriormente, pero no habían logrado acceder a la zona. Tras el suceso, Merry fue sedado y trasladado a un centro de conservación. Los cocodrilos son depredadores oportunistas y, en algunas partes del mundo, los ataques a humanos no son infrecuentes. Se estima que estos animales son responsables de cientos de incidentes fatales cada año, especialmente en áreas donde viven cerca de comunidades locales.
Mantener serpientes en casa puede representar un gran riesgo, especialmente si se trata de especies venenosas. En junio de 2011, Aletta Stacy, de 56 años, fue encontrada sin vida en su residencia en Putnam Lake, en el estado de Nueva York. Las autoridades sospecharon que uno de sus propios animales, una serpiente conocida como mamba negra, fuera la causa de lo ocurrido. Aletta vivía con su novio, Vito Caputo, y ambos cuidaban de una impresionante colección de 75 serpientes, muchas de ellas venenosas. Cuando Vito regresó del trabajo, encontró a Aletta sin signos vitales y notó que el candado del recinto de la mamba negra estaba abierto. Los exámenes iniciales revelaron posibles marcas de mordedura en el brazo de Aletta, lo que indica que el reptil pudo haberla atacado mientras lo manipulaba. La mamba negra es una de las serpientes más peligrosas del mundo, con un veneno capaz de ser fatal en cuestión de minutos sin un tratamiento inmediato. Aunque las autoridades sospecharon firmemente que la serpiente fue la causa de la muerte de Aletta, en su momento también se consideraron otras posibilidades. Las autoridades retiraron todos los animales de la vivienda y los llevaron al zoológico del Bronx. Entre las serpientes incautadas, 56 eran venenosas, incluida una cobra, cuya posesión requiere permisos especiales. En la granja de Klaus Radand, en el estado de Indiana, en Estados Unidos, un ataque inesperado desembocó en una tragedia. Klaus, de 64 años, criaba varios animales exóticos como ñus, avestruces, emus, renos y llamas. En diciembre de 2004, fue al establo por la mañana y no regresó para la hora del almuerzo. Preocupada por la demora, su esposa Terry Lynn salió a buscarlo. Al llegar al lugar, encontró a su marido tendido en el suelo y llamó a los paramédicos, pero él no sobrevivió. La investigación señaló que un ñu macho, de aproximadamente 500 kilos, pudo haber atacado a Klaus durante la temporada de apareamiento, haciéndose más agresivo. El animal lo derribó y le causó lesiones usando sus pezuñas. El informe del forense confirmó que la causa de la muerte fue un trauma por impacto. Incluso sin cuernos, que habían sido removidos, el ñu logró herir a Klaus. La policía también destacó que el comportamiento agresivo de este tipo de animal puede intensificarse en ciertas épocas del año, especialmente cuando hay una hembra cerca. No olvides suscribirte para ver más videos como este.